Dicen que ya nada es original, ni siquiera nosotros. Somos construcciones sociales, un de todo lo que vemos, de lo que aprendemos, de las personas que conocemos, y ese soy yo, un conglomerado de los gustos e intereses de quien me rodea. Las personas son las que han definido mi identidad. No importa que tanto tiempo hayan estado, todas y todos han dejado algo en mí. Cómo ver la vida, cómo sentirla, cómo extrañar, cómo querer. No sé si nací por accidente o por un milagro, pero después de 14 años de matrimonio, búsqueda y espera, así yo, no se podía esperar más de esa lucha que una explosión de amor, cuidados y mucho empeño. Soy la mezcla de la destreza y el carisma de mi padre, la perseverancia y el amor de mi madre. Es difícil de recordar toda una infancia a detalle, pero en el camino, si observas detenidamente, puedes encontrar recuerdos que se construyen poco a poco. Ahora no soy para nada quien mis papás esperaban, y al mismo tiempo soy el retrato hablado de lo que deseaban construir. Cómo cambian las cosas, ¿no? De ser veterinario, aventurero, científico o arquitecto, pasé a ser lo que nunca busqué, lo que nunca esperé, pero jamás me arrepentiría. Fueron mis amigos, mis intentos de amor y el respeto a lo que mis padres construyeron, lo que me trajo aquí a ser la persona que soy ahora. Mi mamá siempre ha sido una gran directora, en el trabajo y en la familia. Mi papá es un abogado ejemplar, en el despacho y en la casa. La edad nos separa por una gran distancia, 40 años para ser exactos. Hay cosas que simplemente no comprendemos el uno del otro. Por eso los cambios son necesarios. El espacio es necesario. Los años se vuelven kilómetros. Pero crear una nueva familia no significa abandonar a la anterior. Cuando cambias tu espacio, cambias tu manera de vivir, tus decisiones y la persona que eres. Ahora soy ese contraste, y por más original y lejano a mi casa que me sienta, no podré evitar siempre ser el mejor resultado de esas dos personas, y no podré estar más agradecido. Hasta hace poco no me sentía tan cercano de mis papás, no me identificaba con ellos, y creo que una pandemia no es precisamente la manera de hacerlo. De alguna forma, absorbí la costumbre de observar de mi mamá, su responsabilidad y su empatía, pero también el preocuparme demasiado por las cosas. De mi papá aprendí muchísimas cosas buenas. Él siempre estuvo cuando necesitaba jugar con alguien, porque cabe decir que nunca tuve hermanos, pero creo que nunca necesité esa compañía. Mi papá siempre ha sido una persona formal. En casi todos mis recuerdos, él siempre usa un traje y palabras estilizadas, aun cuando he tenido de esos puestos laborales que podrían parecer de alguien serio y de pocas palabras. Mi papá es como un niño, siempre sonriente. Quizá por eso conecta tanto con mi mamá. Por eso quizá mi novillo también. Mi mamá siempre captura cada instante. Mi papá simplemente lo recuerda todo. Antes trataba de ser diferente a mis papás. Quizá era la rebeldía. Ahora hay cosas que desearía poder imitar. Aunque a veces no se puede. No podría estar más agradecido por ellos con el trabajo que han hecho por mí. Y jamás me hubiera imaginado lo diferente que iba a ser mi vida después de irme de la casa. No esperaba que mi vida cambiara de un lugar a otro. Y ahora más que nunca me doy cuenta de las cosas que ellos me dieron. De las cosas que sembraron en mí y que apenas me doy cuenta. De la persona que quiero ser. De la persona que ellos querían que yo quisiera ser. Son cosas que no me había dado cuenta hasta hace poco. Algunas hasta apenas hoy. Soy el resultado de esa unión. Soy el resultado de esos 14 años de búsqueda. Y espero algún día alcanzar lo mismo que ellos quisieron plasmar en mí.